ayudar. Se pone ahorita como que va a cantar. Himno número 154, hermanos, por favor. Después de este canto vamos a meditar en el siguiente acto, que es la cena del Señor, la muerte, la sepultura y su resurrección. 154. La tumba le cerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Y guardas esta luz, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Vamos a pedirle a Jorgito y un servidor pasar a administrar la cena del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, te damos las infinitas gracias por esta oportunidad y este privilegio que tendremos de poder participar y hacer recordatorio de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al participar de este emblema, Señor. Recordando aquel cuerpo que fue inmolado, maltratado, que fue bofeteado, Señor. Estamos haciendo recordatorio cuando participamos de este pan sin levadura. Que lo podamos meditar claramente en ello, Señor, y que lo hagamos dignamente delante de tu presencia. Y bendiga a cada uno de nosotros que participaremos. En Jesucristo oramos. Amén.
Vamos a orar por el favor. Señor Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, gracias por esta tarde de vida y salud. Bendiga este jugo de la vida que representa su vida derramada en aquella cruz y bendiga a todos aquellos que tomaron. Bendiga a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. De la misma forma, Padre, le pedimos que bendiga esta ofrenda que se ha levantado. Bendiga la Dora Alegre, Padre, y que siempre tengan un corazón para dar de esas bendiciones que usted nos da constantemente. Digan a nuestros hermanos que la están administrando, que sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y su necesidad. Jesús oramos. Ahora, hermanos, también nuestros niños pasarán a depositar su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Amén. Vamos a entrar, hermanos, a la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, de la cual los invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Primera Carta de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Y los niños pueden pasar a la clase. La primera carta a Samuel, capítulo 16. Pablo. Primera carta a Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3, hermanos. Y dice así, hermanos. Primera carta a Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos
me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle en medio y diciendo, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y le dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sam y le dijo, tampoco a este he escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y hizo entrar, y era un rubio hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, le hemos titulado, Dios puede ver lo que el hombre puede ser, hermanos. Hay un dicho que dice, no juzgues a un libro por su portada. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, hacemos exactamente esto. Empezamos a juzgar a una persona simplemente por su apariencia, su portada, como dice este dicho. Y el error, hermanos, en esto es que realmente no conocemos lo que hay en la mente ni el potencial que esa persona puede tener. Y realmente, hermanos, muchas de las veces no conocemos a la persona hasta que no realmente empezamos a convivir con esa persona. Por ejemplo, hermanos, en un caso, personalmente, había una familia, hermanos, que tenían miedo a acercarse a mí. Pensaban que yo era una persona, hermanos, gruñona, regañona, de mal carácter, etcétera. Pero ¿cómo ellos vieron esto antes de venir y poder conocerme y platicar conmigo? Estaban juzgando el libro por su portada. Y una vez, hermanos, que ellos se acercaron a mí, ¿sabe qué? Me dijeron, hermano, este era lo que teníamos de usted por su apariencia, pero nos hemos equivocado, nos hemos dado cuenta que usted es realmente, y lo voy a decir, hermanos, a todo dar. Me dijeron así. Muy buena persona, buen ser humano, buen cristiano, hermanos, pero como siempre lo mirábamos así de traje, ¿verdad? Y con su Biblia y platicando aquí, platicando por acá con otros hermanos, pues nunca nos percatamos nosotros en poder acercarnos a usted y poder tener esa plática, hermanos.
con usted. Las apariencias engañan, hermanos. Y esto fue lo que le sucedió a esta familia con esta persona. Ahora, hermanos, imagínense, hermanos, a Samuel, hermanos, que Dios lo había enviado a buscar un nuevo rey, porque Saúl, hermanos, el primer rey de Israel, sabemos todo lo que había cometido, cosas que Dios no le habían agradado, y lo quitó de ese puesto de rey. Manda al profeta Samuel y le empieza a decir, hermanos, ¿verdad? Ves a tal lugar, ves con aquel hombre llamado Isaí, ¿verdad? Y de ahí saldrá el nuevo rey. Ves y úngelo. Ahora, hermanos, la historia nos enseña que Isaí tenía varios hijos, fuertes, grandes, de buen parecer, etcétera. Pero ninguno de ellos, hermanos, era el adecuado. Acuérdense que muchas de las veces lo que visualizamos es lo que pensamos. Y pensaba Isaí, este Samuel, hermanos, con el primero iba a ser el indicado a ser el rey. Ahora, ¿qué nos enseña aquí, hermanos? Que no siempre con la primera aspecto, la primera impresión de la persona va a ser. Porque Dios, hermanos, no ve la fuerza, el tamaño o lo que sea de la persona. Pero lo que Dios estaba buscando es realmente el corazón de la persona, hermanos. Y asimismo Dios está buscando de nosotros nuestro corazón, hermanos. Porque sabe Dios, hermanos, claramente el potencial y lo grande que puede hacer para su reino. Y esto fue, hermanos, lo que había sucedido aquí con Samuel y Isaí. Cuando Dios, hermanos, le dijo entonces a Samuel que fuera a ungir al próximo rey, le dijo Samuel algo que Samuel aún no había entendido. Entonces, hermanos, vemos claramente que Dios ve el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. En esta lección, hermanos, en este mensaje, veremos cómo es que Dios, hermanos, puede ver lo que el hombre puede ser. ¿Sí? Aun si nosotros, hermanos, no podemos ver ningún potencial en la persona. Pero esto incluye también, hermanos, a nosotros mismos. Primeramente, hermanos, consideren las cosas asombrosas que Dios conoce y puede ver, hermanos. Él puede ver, hermanos, todas las cosas. ¿Y por qué digo que Él puede ver todas las cosas, hermanos? Porque Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él es un Dios omnipresente, hermanos, que Él está presente en todos y con cada uno de nosotros. Y es un Dios omnipotente, que Él tiene todo poder, hermanos. Por eso Dios puede ver, hermanos, todas las cosas, y ante los ojos de Él no hay nada oculto. No hay nada oculto. David mismo, hermanos, entendió que no había lugar que él pudiera ir en donde el Señor Todopoderoso no lo pudiera ver, hermanos. Y qué hermoso, hermanos, que podamos tener nosotros esa forma, ese aspecto de saber de que Dios todo lo va a saber. ¿Sí? Y que no va a haber forma de cómo yo puedo esconderme de la presencia de nuestro Dios. ¿Correcto? Esto es lo que nos está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios. Fíjense, en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 7 al 9, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 139.
versículos del 7 al versículo 12. Y dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? David, hermanos, el autor de este salmo, empieza preguntándose, ¿sí? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y si nosotros nos preguntáramos, hermanos, ¿a dónde me iré del espíritu de Dios? Si Dios está en todas partes, ¿a dónde podré irme? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Recuerde que dije que nuestro Dios es un Dios omnipresente, que está presente en todas partes. Ahora sigue diciendo, hermanos, si subiere a los cielos, aunque yo me vaya en un avión, hermanos, y me suba hasta donde están las nubes, el cielo, lo que estamos viendo de aquí para arriba, dice, aún ahí estás tú. Ahí estará el Señor. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, hasta lo más profundo, hermanos, del mar, dice que aún ahí está la presencia de Dios. Y aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como de día. A lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, David mismo entendió, hermanos, que él no podía huir, no podía irse a ninguna parte sin que Dios estuviera ahí. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, porque a donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está ahí. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Allí está la presencia de Dios, hermanos. Sabiendo esto, hermanos, no nos sorprenda porque en la escena del trono de Dios, hermanos, en Ezequiel 1 y Apocalipsis 4, ¿verdad? Las criaturas que están delante del trono de Dios están completamente llenas de ojo. Entendemos bien el por qué, hermanos. Y esto, ¿por qué, hermanos? Porque su presencia está siempre ahí. Por eso, hermanos. Pero no solo puede Él ver, hermanos, donde quiera y todo lo que hacemos, pero Él también puede ver hacia el futuro, el pasado, de la eternidad hasta la eternidad, hermanos. Porque es un Dios omnisciente que todo lo sabe. ¿Sí? Hermanos, nosotros no podemos regresar el tiempo ni ver al pasado, hermanos, porque el pasado ya pasó. ¿Sí? El mañana, hermanos, no lo sabemos porque dice que es incierta. Dice la escritura en Santiago que es como la neblina que está por un corto de tiempo y después desvanece. Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. ¿Sí? Pero Dios, hermanos, sí lo puede saber. Él sabe, hermanos, lo que usted hizo el día de ayer. Nuestro Dios, hermanos, sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y por toda la eternidad lo va a saber. Entonces, hermanos, ¿verá Dios lo que nosotros podemos hacer o no? Sí. Así es. No solamente, hermanos, puede ver lo obvio, pero también puede ver las pequeñas cosas que quizás nosotros ignoraríamos, como aquellos pajarillos o hasta nuestro cabello, hermanos. Allá en Mateo capítulo 10, versículos 28, 29 y 30, hermanos. Fíjense lo que dice ahí. El Evangelio de Mateo, capítulo 10. Versículos 28 al 30 y 31 también. Fíjense lo que dice claramente ahí, hermanos.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero el punto clave es el versículo 29 y versículo 30 y 31, donde dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pájaros. No teman a nada, hermanos, porque Dios ve todo, hermanos. También ve las grandes cosas y puede ver el potencial, hermanos, que hay en la gente si ellos se unen para lograr algo. Génesis capítulo 11, versículos 5 y 6. Nuestro Dios, hermanos, puede ver lo bueno al igual que lo malo. En el libro de los Proverbios, hermanos, ahí nos encontramos, hermanos, muchos consejos sabios. Pero también, hermanos, hace mención de 2 tipos de personas. La persona buena y la persona insensata. La persona mala. ¿Y cree usted que Dios lo puede ver? Sí, hermanos, Dios puede ver, porque Él está viendo lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Nuestro Dios, en verdad, hermanos, es un gran Dios y es un gran Dios todopoderoso. Es lo que es nuestro Dios, hermanos. La segunda cosa, hermanos, es ¿qué fue o qué es lo que Dios había visto, hermanos, en el apóstol Pedro? Recuerde que hemos visto ya la historia, la vida del apóstol Pedro, hermanos. Pero en sí mismo, ¿qué fue lo que Dios vio en Pedro, hermanos? ¿Qué fue lo que Dios vio en Pedro que lo haya escogido? Quiero que observemos bien, hermanos, a Pedro por un segundo, ¿verdad? Y dígame usted o piense usted algo. Piense usted qué es lo que ve en él. ¿Sí? Solamente usted contéstese. ¿Qué es lo que yo puedo ver del apóstol Pedro? ¿Acaso ve a una persona impulsiva, hermanos? Sí. Pedro, hermanos, era una persona impulsiva. Después de la alimentación de las 5,000 personas, hermanos, encontramos esto, que Pedro era impulsivo. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 28. Ciertamente, hermanos, cualquier persona que lea las Escrituras no diría que Pedro era un hombre que siempre lo pensaba 2 veces antes de decir o actuarlo, hermanos. El impulso lo hacía, hermanos. El carácter que tenía, hermanos, era otra cosa, hermanos. Tenía un carácter fuerte, hermanos. Traía un carácter fuerte. Y podemos recordar, hermanos, cuando iban a aprender a nuestro Señor Jesucristo y se lo iban a llevar. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Dice que le quitó la espada a uno de los guardias, y a ese mismo guardia, ¿qué hizo? Le mochó la oreja, hermanos. ¿Cómo era Pedro, hermanos? Fíjense. ¿Sí? Parece ser, hermanos, que en algunas ocasiones Pedro también era una persona egoísta, con una actitud de ¿qué es lo que yo voy a sacar de todo esto, hermanos? Y si nosotros lo ponemos en nuestros tiempos, hermanos, en nuestra era, muchas de las veces pensamos lo mismo. Tenemos una actitud de la misma forma. ¿Qué es lo que yo voy a ganar de todo esto? ¿De qué voy a ganar yo si yo soy cristiano o cristiana? Déjeme decirle, hermanos, que la mejor recompensa que usted va a poder ganar al serse cristiano o cristiana es obtener o lograr obtener la vida eterna. Va a vivir eternamente, pero no aquí, hermanos, en la tierra. Va a vivir por toda la eternidad en los cielos
con nuestro Padre Celestial, allá en los cielos. Esta es una de las recompensas, hermanos, que podremos tener. Y aquí me recuerda, hermanos, me recuerda a mi padre que en una ocasión me dijo, ¿y qué piensas hacer tú? Le digo, pues pienso entrar a la escuela de predicación. ¿Vas a entrar a la escuela de predicación? ¿Para qué? Te vas a estar muriendo de hambre, no vas a ganar nada ahí. Y mi respuesta simple fue, hermanos, si puedo ganar una alma para Cristo, esa va a ser mi recompensa. Esa es mi recompensa, hermanos, realmente, ¿sí? Entonces, podemos nosotros visualizar claramente, hermanos, el tipo de carácter que era Pedro, pero también podemos visualizar nuestro potencial que usted y yo tenemos y Dios puede ver lo que usted puede ser, hermanos, porque Dios está viendo ahorita su corazón. Dios está viendo su corazón. Y sigue diciendo, hermanos, sobre Pedro, hermanos, pero el Señor no miró eso en Pedro. Lo que Jesús miró fue destino. Él miró a una roca, hermanos. Recordando que la palabra Pedro, traducido del griego, quiere decir Petros, que quiere decir una roca, una piedra. ¿Okay? Jesús podía ver más de lo que era. Él podía ver el futuro de él. Dios está viendo nuestro futuro, hermanos. Dios puede ver lo grande que usted puede ser en el reino de Dios. Solamente nos corresponde, hermanos, dejar a nuestro Dios trabajar y que nos esté moldeando, como el alfarero moldea el barro y hace artesanías muy hermosas, hermanos. Así nuestro Dios quiere ser con nosotros. Nos quiere moldear para ser grandes cristianos y grandes seguidores de su Hijo Jesucristo. La tercera cosa, hermanos, ¿qué es lo que Dios vio en Saulo de Tarso, hermanos? Hay que recordar esta historia de Saulo de Tarso, hermanos. Primeramente, hermanos, Saulo de Tarso era una persona que sabía la ley al derecho y al revés, hermano. Había sido instruido por una persona llamada Gamaliel. También era un erudito de las escrituras de la ley en aquel tiempo. Saulo de Tarso, hermanos, estuvo presente en la muerte de Esteban. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, nos lo dice. No solamente eso, hermanos, sino que también Saulo de Tarso, hermanos, persiguió a la iglesia. Y la perseguía para encarcelarlos, para traerlos a otras partes, incluso para llegar hasta matarles, hermanos. Pero dice la historia de Saulo de Tarso, hermanos, que él iba rumbo a Damasco cuando de repente escuchó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, hermanos, estaba por el camino correcto, pero estaba equivocadamente, hermanos. Él estaba buscando o siguiendo a Jesús, pero equivocadamente, hermanos. Y muchas veces hacemos lo mismo nosotros, ¿sí? Jesús, hermanos, Él puede hacer grandes cosas en su vida. Así como Saulo de Tarso, hermanos, que déjeme decirle, hermanos, que Saulo de Tarso fue uno de los más grandes predicadores de toda la historia. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que usted hubiera visto en Saulo de Tarso? Notemos unas cosas, hermanos, acerca de Saulo, lo que hemos dicho hace un instante. Pero ¿qué más puede ver usted en él? Nació en Tarso, de la tribu de Benjamín, hacía tiendas de campaña, educado bajo la tutela de Gamaliel, fue un instrumento de los principales sacerdotes y del concilio, era un fariseo, celoso por la ley y las costumbres. De acuerdo con él mismo, hermanos,
no era muy buen orador. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 6. Y podemos seguir mencionando muchos más, hermanos, si no terminaríamos en esta mañana. Pero déjeme decirle, y quiero concluir con esta otra pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que usted ve en otros? ¿Qué es lo que usted puede ver en esta persona? ¿Qué es lo que usted puede ver de su compañero que está enseguida de usted o el que está enfrente de usted? ¿Qué es lo que usted realmente puede ver, hermanos? Porque muy a menudo solamente vemos las cosas negativas de la persona, lo peor o el lado bajo de ella o de él. Nos acordamos, ¿sabes qué? Aquel fulanito de tal, es esto, es aquello, es lo otro. Es una persona problemática. Es una persona inservible. Es una persona que no le gusta ayudar a nadie. Y al último decimos, hermanos, es una persona sin esperanza. ¿Cómo sabemos que no tiene esperanza esa persona, hermanos? Porque lo estamos visualizando, hermanos, pero nosotros no somos Dios. Dios ve el corazón realmente, hermanos. Y Dios sabe lo que Él puede hacer en gran manera, hermanos. Muchos ven solamente nuestros hijos cuando actúan como pequeños monstruos, pero nosotros vemos buenas y hermosas criaturas. Filemón, hermanos, probablemente solo veía a un esclavo que se había escapado y posiblemente lo tenía por una persona ladrona, algo que le había robado. Pero Pablo, hermanos, no veía eso. Pablo veía un útil, obediente, fiable siervo al Señor, hermanos. Uno de gran valor, alguien a quien respetar. Entonces, ¿qué es lo que usted ve de mi hermano? ¿Qué es lo que usted ve de mi hermana? ¿Cómo son ellos realmente de acuerdo a usted? ¿Y qué es lo que usted ve? Con esta pregunta concluyo ahora sí. ¿Qué es lo que usted ve en usted mismo? ¿Cómo se ve usted mismo, hermano? ¿Cuál sería su opinión acerca de usted? ¿Está acaso todas sus fuerzas enterradas bajo todo esto? ¿O se siente como el hombre de un solo talento? Usted se conoce a usted mismo, hermanos. Yo me conozco a mí mismo. Y cada día voy conociendo más y más a mi esposa y a mis hijos. Pero la mejor persona para conocerse es uno mismo. ¿Cómo se ve usted realmente? Cada gran hombre y cada gran mujer mencionadas en la Biblia, hermanos, fueron llamadas por Dios porque Dios tenía confianza en cada uno de ellos. Dios nos ha llamado a usted y a mí también porque nos tiene confianza también, hermanos. ¿Sí? Nosotros somos llamados por Dios a través del Evangelio. Y Dios sabe que hay grandes cosas dentro de usted y de mí. Permítalo. Permita a Dios que lo utilice en gran manera. Crezca con Él. Crezca en su conocimiento y en su palabra. Sea el mejor siervo de Dios que usted pueda ser. Y si aún no lo ha hecho usted, Dios le da la oportunidad a que lo haga en esta mañana. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a entender, hermanos, este mensaje de parte de nuestro Dios. No es de parte del hermano Jorge, es de parte de Dios. Y la invitación es de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a concluir en esta mañana con una última oración. Con una última oración, hermano. Si hay alguien que quiera pedir las oraciones,
este es el momento de hacerlo. Hermana. Sí, hermana. Hermana María Aranda. Vamos a seguir orando por ella, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Ona? Sí, hermano. Amén. Amén. Claro que sí, hermano. Estaremos orando. Ona. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Ana Olga. Amén. Claro que sí. Amén. Seguro que sí. Ana Francis. ¿Alguien más, hermanos? Amén. Así es. Bueno. No hay más, hermanos. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia e ir en palabras de oración. Oremos. Nuestro Dios, usted ha escuchado cada una de estas peticiones. Queremos depositar cada una de ellas en tus manos. Sabemos y confiamos, Padre, que siempre su oído está atento a escucharlas y que usted obrará de acuerdo a tu voluntad. Queremos pedirle, Señor, que bendiga a cada una de estas familias aquí presentes, que suplan las necesidades que podamos padecer, Señor, y cuando llegue esa bendición, que nunca nos olvidemos de darle gracias a usted por ello. Bendíganos en esta mañana, bendiga tu palabra que sea expuesto de la misma forma, Señor, que la podamos atesorar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que también un día aquellas personas que aún no han venido a los pies de tu Hijo Jesucristo puedan lograr y venir a ser parte de ello. Bendíganos así como estamos y bendiga a tu iglesia. En Jesucristo oramos todas esas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.